solo están cotizando 9 millones de colombianos. Entonces, el escenario de obtener una pensión así sea de un mínimo en Colombia cada día es más lejano. Ante esta coyuntura tan grave, hace años vengo con una propuesta que obviamente necesita el liderazgo del gobierno nacional más que de los congresistas, que es la pensión asistencial, que reemplace el auxilio al adulto mayor y que nunca sea por debajo de la línea de pobreza económica. Hay dos estándares económicos: miseria económica o extrema pobreza, que es el colombiano que gana menos de 130.000 pesos al mes. Y hay un estándar de pobreza económica, que es el colombiano que percibe menos de 260.000 pesos al mes. Que cualquier subsidio del gobierno en la pensión asistencial o la pensión dignidad o la pensión al adulto mayor necesitado nunca sea por inferior de la pobreza económica, que es de 260.000 pesos, y hoy el gobierno está dando auxilios, y eso por la pandemia que lo subió, de 140.000 pesos. Y otra propuesta interesante: hoy demostramos en estos 14 meses de sufrimiento del pueblo colombiano de que Colombia debe volverse una potencia exportadora en lo agrícola, y en el campo sí hay un envejecimiento mayor. Es hasta el 24% de la población del campo que está envejecida, que tiene más de 60 años, sin seguridad social, para que estas personas se les decrete una pensión campesina siempre y cuando se quede con su núcleo familiar viviendo en el campo. Eso es una posibilidad que la tienen países como Brasil y la mayoría de países del mundo de mediano desarrollo como Colombia. Incentivar a que todos los jóvenes coticen, porque el problema es que cuando nació Colpensiones, hace 64 años, había un pensionado por 15 cotizantes. Hoy hay un pensionado por cotizante y medio. En 2 años, un pensionado por cotizante. Y eso no lo aguanta ningún país. Sí, Arabia Saudita, pero Colombia no lo aguanta. Doctor Palacio, usted ha insistido en las dos últimas intervenciones en lo importante que es seguir aportando a las pensiones, como por ejemplo el caso de doña Olga, pero también nos decía que insistirle a los jóvenes que también coticen. Probablemente muchos de nuestros oyentes sean jóvenes o incluso son padres de jóvenes que ya están arrancando su vida laboral. ¿Por qué es tan importante que puedan desde jóvenes e incluso sea la edad que sea, seguir aportando a sus pensiones? ¿Esto en qué los va a ayudar en un futuro cuando sea momento de reclamar su pensión? Sí, porque la seguridad social debe entenderse no en 5, ni en 10, ni en 20 años, sino que es un fenómeno intergeneracional. Con los jóvenes que están cotizando, si es en ahorro individual o en Colpensiones, ese dinero va a mover la economía del país en los fondos privados y va a ser posible seguir financiando los actuales pensionados para que otros que vienen atrás de los jóvenes sigan financiando. Es una pirámide intergeneracional. Pero otra cosa más delicada: yo hice un derecho de petición a la superfinanciera hace rato. Dije, ¿cuántos jóvenes menores, no dije jóvenes, cuántas personas menores de 30 años hoy están con una pensión de invalidez? 2.600 jóvenes, personas trabajadoras, aliviadas, muy jóvenes, que seguramente se accidentaron de una enfermedad catastrófica, no se murieron, pero hoy generan una pensión para ellos porque están inválidos. ¿Y cuántos jóvenes menores de 30 años han generado pensiones para sus padres que dependían de ellos porque se murieron violentamente, generalmente en accidentes de tránsito o cualquier circunstancia? 1.600. Esto es para decirles, no porque se está joven se carece de riesgo de invalidez o muerte. Y mientras tanto van aportando para un fondo intergeneracional de pensiones. Los riesgos, y en Colombia, cuando uno paga la pensión de vejez, también está pagando el riesgo de muerte y el riesgo de invalidez, que en Colombia es un seguro muy barato. Doctor Palacios, antes de continuar, hay un tema muy importante que es el asunto de la doble asesoría. Usted ha insistido en lo importante que es estar bien informado y de hecho para hacer el traslado de el régimen, de cambio de régimen, es importantísimo hacer esta doble asesoría. ¿Usted podría, por favor, explicarnos en qué consiste y quiénes deben hacerlo? Sí, la doble asesoría es un decreto que salió en el 2015
para que no se presentara cuando nació la ley 100, que ahí hay 34.000 demandas, las que faltan porque la gente se fue corriendo para los fondos privados, por ignorancia, por esnovismo, por presión de algunos empleadores, por lo que sea. Y hoy en día están sufriendo la consecuencia que perdieron la transición, los que tenían en esa época, o que tenían altos salarios y hoy están con una expectativa de 1 o 2 mínimos. Entonces, la doble asesoría consiste que una persona antes de los 47 años, si es mujer, y 52 años, se somete a una asesoría que ¿quién le hace? Primero, el fondo de origen, público o privado. Y segundo, el fondo al que aspiras llegar, porque hay muchas personas que quisieran volver a un fondo privado, los que ganan un mínimo, los que no tienen herederos. Y ya, pues yo mejor me voy para un fondo privado y tengo menos de 52 años y soy varón, porque mi pensión va a ser un mínimo. Si me muero va a ser un mínimo, pero si me muero no tengo hijos, le queda la herencia a mi mamá. Entonces esta doble asesoría es obligatoria y ahí le muestran porque muchas personas han querido pasarse a Colpensiones a la loca o pasarse a un fondo para que sepan cuánto es y cuánto es la expectativa de su pensión, que depende importantemente del salario, de las semanas cotizadas y si se va para un fondo o si se va para Colpensiones. La asesoría es hasta los 52 años menos un día, que es el tiempo que uno tiene para pasarse por última vez de ahorro privado a Colpensiones o viceversa, o para pasarse de Colpensiones a un fondo privado. Entonces, la asesoría es importante, es obligatoria y como le digo, no todo traslado a Colpensiones es conveniente. En caso de las personas que han ganado sobre un mínimo y no tienen mayor expectativas laborales en su vida de que pase uno de los mínimos, que es en el fondo privado. Si está en Colpensiones, que es en Colpensiones, que es igual a un fondo si ya cumplió las 1.300 semanas. Lo interesante es para las personas que ganen 2, 3, 4, 10, 20 salarios mínimos, que está comprobado que la tasa de retorno en Colpensiones es mucho mejor que en un fondo privado. Doctor Palacio, ya casi estamos llegando, nos quedan los últimos minutos de esta emisión. Hay algo importante y es que probablemente se cometen algunos errores durante el proceso del aporte, durante todo este proceso de traslados y demás. ¿Cuáles podrían ser sus recomendaciones particulares para que se eviten dolores de cabeza más adelante y que a partir de lo que usted asesora, de lo que usted conoce, pueden resolver esos errores recurrentes? Sí. Si usted tiene 47 años o menos, 47, menos de 47 años si es mujer y 52 años y es varón menos, vaya a una asesoría doble para que usted vea con más certidumbre el panorama pensional suyo, sin necesidad de acudir nosotros los abogados, porque la obligación es de cada fondo. Si usted tiene problemas de divorcio, o con los hijos, o con los hijos inválidos, o con los padres que dependen de usted, infórmelo oportunamente al fondo privado o público de pensiones, haga los exámenes de las personas con incapacidad, tenga su registro civil de nacimiento y que coincida con la cédula, tenga la documentación, tenga sus historias laborales, que esto no sea que usted 15 días antes de cumplir los 62 años, 57 años si es mujer, está averiguando que ahí donde se llevan las grandes sorpresas. La seguridad social es algo importante para sus próximos 20, 25, 30 años. Téngalo pendiente. Consulta al abogado, consulta al personero, consulta al fondo privado donde está. Y así se evitará dolores de cabeza que luego son insuperables. Eso es la recomendación que yo doy, Gloria. Y por último, que se nos quedó en el tintero una cosa. Para que las personas tengan derecho a la pensión de sobreviviente, tratándose de cónyuges o compañeros, la Corte Suprema acaba de dictar una jurisprudencia importantísima, es la siguiente. Si quien fallece es el pensionado, la cónyuge o compañera tiene que demostrar que convivió como mínimo 5 años con el pensionado. Pero si quien fallece
es un afiliado, o sea, que no está pensionado, sino cotizando, sobre todo en los últimos 3 años, 50 semanas, lo único que tiene que demostrar es que convivía con él en capacidad de familia. No necesita ya los 2 años que predicaba la ley 5. Demuestre que eran una familia, que tenían vínculos afectivos, vínculos de ayuda. Eso es importante para personas que ya les negaron por no haber vivido los 2 o los 5 años. Consulten su abogado si por cambio jurisprudencial ya tienen la oportunidad. Abogado, ¿qué opciones de pronto usted ve en su panorama como para mejorar esas condiciones pensionales? Graves. Por ahora cotizar y cotizar y esperar una política de Estado y de gobierno que piensen que estamos envejeciendo en pobreza. Me parece muy importante que los colombianos vayan cotizando como en algunos países por cada trabajo esporádico que tengan. El gobierno ha hecho unos esfuerzos con los BEPS, con los auxilios del adulto mayor, pero siempre que sean por debajo de la pobreza económica, que sean por debajo de 270.000 pesos por persona, no estamos haciendo nada. Hay que promocionar el empleo digno, el empleo productivo y que las personas, todos los colombianos, desde la niñez, tengamos una cultura del ahorro y de la solidaridad en la seguridad social. Es lo único, no solo es del gobierno, es de toda la sociedad y de todas las familias. Es un llamado importante que hago yo, que tiene que ver con la seguridad social, el maltrato a los adultos mayores por parte de las familias. No hay una política de Estado, ni social ni cultural, para 6 millones de colombianos, para un país que empieza a envejecer importantemente. Por eso este mensaje es tan importante. Doctor Palacio, antes de despedirnos, usted ha insistido en que se debe demostrar que convivió mínimo 5 años con la persona, especialmente en el caso de los cónyuges. Cuando usted nos dice que se debe demostrar... Pensionados, de los pensionados. Por supuesto. Si María Pérez vivía con don Pedro Pérez, pensionado que murió hoy, tiene que demostrar que vivió con él los últimos 5 años. Ese proceso de demostrarse, doctor Palacio, ¿cómo se hace? ¿A través de qué documentación para posiblemente algunos oyentes pueda estar atravesando por esto? Fotos, cartas de amor, consignaciones, regalos, testimonios, afiliación a la seguridad social, acompañarse a las citas, a los eventos sociales. Que no le quede duda alguna al visitador de los fondos privados o incluso de colpensiones. En los fondos privados molestan menos cuando se tratan de parejas que son casadas, pero cuando son compañeras o cuando son personas que han tenido varias relaciones, es muy importante tener una sustentación probatoria en caso de que tengan problemas en el fondo y vaya un juez. Un juez da el derecho a quien lo demuestre probatoriamente. Y he visto cosas muy tristes, que una persona vivió 5, 10, 20 años con un pensionado en el último año por cualquier dificultad, generalmente porque se va para un ancianato o porque entra en una clínica, aparece su familia inicial y dejan por fuera a quien lo acompañó en los últimos años. Es muy importante las pruebas, que repito, testimonios, vecinos, fotos, consignaciones. Todo hay que tener una sana prevención sin ser paranoico. Y volviendo a los afiliados, no necesitan demostrar un tiempo mínimo. Antes eran 2 años, después 5 años. Ahora necesitan demostrar que era una familia estable. Así llevarán poco tiempo. No importa eso, que era un vínculo familiar. Esas propuestas que han trabajado para mejorar esas condiciones, ¿cuáles serían? No, creo que la Corte llegó muy lejos, importantemente, porque hay matrimonios jóvenes o compañeros jóvenes que se aman, se quieren, están colaborando y desaparece después de la relación en 3 años y no se lo pagaban porque debían 5 años, ya se los están reconociendo la pensión. Lo único que digo es que no se preste para fraudes, porque ya lamentablemente en Colombia se está viendo extrañamente, sobre todo se quejaban unos notarios amigos míos, que viendo a toda hora matrimonios de personas de 80 años con jóvenes de 25 años. Eso es legítimo,
pero eso hay que repensarlo, que no vayan a hacer fraudes. Sí, señor. Pues, doctor Palacio, de verdad, como siempre, ha sido un verdadero gusto poder escucharlo. Gracias por atender nuestras dudas y atender a la audiencia de Contacto Directo. Un fuerte abrazo, doctor Palacio.